Bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de una institución muy conocida en España, la Guardia Civil. Tenemos bastante información sobre su historia, sobre todo de cómo nació y cómo consiguió, consolidarse en un siglo XIX español que fue tela. La idea es ver cómo surge esta fuerza, ¿no? En un momento de inestabilidad tremenda, justo después de la Guerra de la Independencia, con bandoleros por todas partes, y cómo consigue, pues, echar raíces a pesar de que los gobiernos cambiaban cada 2 por 3. Exacto. Vamos a ver ese caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué pasaba en España para que hiciera falta? La figura de Ahumada, que es clave, claro. Los principios con los que se creó. Y los retos enormes que tuvo que superar al principio. Es una historia, la verdad, fascinante. De orden, de ver y de cómo se adaptaron. Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Cómo estaba España a principios del XIX para que se pensara en crear un cuerpo así? La documentación nos sitúa justo después de la Guerra de la Independencia. España, agotada, y los caminos, por lo visto, bastante peligrosos. Totalmente. El bandolerismo, que siempre ha existido en España de forma más o menos endémica, se dispara pero de una forma alarmante a partir de 1814. Piensa que después de la guerra contra Napoleón, el Estado está muy débil, la hacienda pública quebrada, y la inseguridad es brutal. Mucha gente que había luchado en las guerrillas, La palabra guerrilla viene de ahí, ¿no? efectivamente, se populariza entonces, pues muchos de esos excombatientes o desertores o delincuentes que habían soltado, pues no encuentran su sitio al volver a la vida normal. Y se echan al monte, literalmente. Y ahí surgen esos nombres casi de leyenda. El Tempranillo, el Barquero de Cantillana, Luis Candelas. Suenan a aventura, pero claro, la realidad era muy dura. Claro, eran los llamados bandoleros, porque salían en los bandos de busca y captura. Se hicieron los dueños de los caminos. La cosa era tan grave que hubo intentos antes de crear una policía nacional que funcionara. Por ejemplo, en el trienio liberal, entre 1820 y 23, se intentó reorganizar la milicia nacional para frenar esto. Pero parece que no funcionaban bien esos intentos. La milicia nacional que se aparece, que si desaparece, luego le cambian el nombre a voluntarios realistas, un lío, vamos. Sí, no había manera de encontrar una solución estable, que durara y que fuera para toda España. Pero ojo, en 1820 hay una idea muy interesante, una precursora. Pedro Agustín Girón, el primer duque de Ahumada, que era un militar liberal y ministro de la guerra, Ajá. propuso crear una legión de salvaguardias nacionales. Estaba claramente inspirada en la gendarmería francesa, y el objetivo era ese, orden y seguridad en los caminos. ¿Y qué pasó con esa legión? ¿Por qué no salió? Pues no llegó a crearse por las tensiones políticas que había entonces. Pero la idea, digamos, quedó ahí, como una semillita. Y es curioso, porque esa idea influyó muchísimo en su hijo Francisco Javier Girón, que años más tarde sería el fundador de la Guardia Civil. O sea que la idea ya estaba en la familia. Vale, además del bandolerismo y estos intentos fallidos, se habla de otro factor, la desamortización de Mendizábal, en 1836. ¿Eso cómo influyó? Muchísimo. Fue clave. Al quitarle tierras a la iglesia y subastarlas, cambió radicalmente la propiedad en el campo. De repente había muchos más propietarios pequeños, con fincas más modestas, más dispersas. Esto no fue solo un cambio económico, ¿eh? Transformó la sociedad rural y disparó la necesidad de seguridad en el campo. Hacía falta una fuerza que protegiera todas esas propiedades dispersas, algo que los cuerpos que había entonces, pues, no hacían eficazmente. Y con todo este panorama llegamos a 1844. Un año clave. El gobierno moderado de González Bravo tomó una decisión fuerte. Quita de en medio la milicia nacional. Y esto deja un vacío todavía más grande y hace más evidente que se necesita una fuerza nueva, nacional y sobre todo estable. Ese es el momento cumbre, sí. El 28 de marzo de 1844 sale un real decreto que crea un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería. Dependería del Ministerio de la Gobernación y se llamaría Guardias Civiles. Y le encargan a organizarlo a Francisco Javier Girón y Espeleta, el segundo duque de Ahumada. El hijo del que tuvo la idea 20 años antes. Qué curioso. Y parece que llegó con las ideas muy, muy claras. Su meta era, según se dice, proteger eficazmente las personas y las propiedades. Clarísimas, Ahumada tenía una visión, rompedora para la época. Calidad antes que cantidad. Esa frase suya famosa de preferir 5.000 hombres buenos que 15.000
no malos, sino medianos. No era solo un eslogan, era apostar por la profesionalidad, por la legitimidad, en un tiempo donde lo normal era el enchufismo y la inestabilidad. Quería construir confianza desde el principio. Y presentó un informe el 20 de abril que fue, por lo visto, fundamental. Puso condiciones para aceptar el trabajo. Sí, un informe que lo cambió absolutamente todo. Proponía cambios de organización importantes, pedía un sueldo digno para los guardias, que estuviera a la altura de su responsabilidad, y, esto es lo más sorprendente, su plan reducía el presupuesto que se había pensado al principio. Demostró una mentalidad de gestor y una visión de eficiencia muy modernas. Pedir mejores sueldos y encima reducir el gasto, eso sí que es tenerlo claro. Y fue tan convincente que el primer decreto, el de marzo, ni se llegó a aplicar. Correcto. Su informe hizo que se derogara ese primer decreto y se aprobara el definitivo, el del 13 de mayo de 1844. Este lo presentó Narváez, que era presidente del gobierno y ministro de la guerra. Y este decreto, el del 13 de mayo, es el que se considera la verdadera partida de nacimiento de la Guardia Civil. Y a partir de ahí, imagino, a reclutar a toda prisa. Pues sí, durante el verano se pusieron a ello. Fue un proceso muy selectivo, ¿eh? Se presentó muchísima más gente de las plazas que había. Y los elegidos pasaron una instrucción muy, muy rigurosa. En cuarteles del ejército en Madrid, en Leganés y Vicálvaro. Ahumada quería gente preparada y con vocación de verdad. También les dio una charla a los futuros oficiales ese verano. Se dice que fue un discurso muy directo. Mucho deber, sacrificio y algo muy importante, la neutralidad política del cuerpo. Ese era un pilar básico desde el primer día. Servir a España y a los españoles. Daba igual quién estuviera en el gobierno. Una lealtad al Estado, no a partidos políticos. En cuanto a cómo se organizaron, al principio fueron 14 tercios. Y usar el nombre tercios no fue casualidad, ¿eh? Era una forma de conectar con el prestigio de los ejércitos españoles de los Austrias, buscando darles un espíritu de disciplina, de solidez. Y por fin, la presentación oficial, el 1 de septiembre de 1844. Ese día, justo cuando nombraron a Ahumada inspector general oficialmente, hubo una parada militar en Madrid. Desfilaron 1.870 guardias impecables de uniforme y equipo, con una disciplina que impresionó a todo el mundo. Y estrenaron algo que se haría famosísimo, un sombrero de 3 picos. El tricornio. Es increíble cómo una prenda de uniforme puede convertirse en un símbolo tan potente, que se reconoce en todas partes. Bueno, ya tenían la estructura, los primeros hombres, pero faltaban las reglas del juego, ¿no? El manual de instrucciones, por así decirlo. Eso llegó rápido, sí. En octubre de 1844 se aprobaron 2 reglamentos que eran esenciales. El día 9, el reglamento para el servicio. Este definía sus tareas, sus poderes, confirmaba que dependerían de gobernación para las funciones de policía y marcaba su misión principal: la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades y el auxilio que reclame la ejecución de las leyes. Vamos, lo básico. Y pocos días después, el otro reglamento. El 15 de octubre se aprobó el reglamento militar. Este venía del Ministerio de la Guerra, pero llevaba la firma de Ahumada por todas partes. Se notaba su idea. Definía la organización militar por dentro, los ascensos, la disciplina, el estatuto del personal. Y aquí es donde queda fijada esa famosa doble dependencia de la Guardia Civil. Ah, la doble dependencia. Exacto. Del Ministerio de la Gobernación para sus servicios de policía y del Ministerio de la Guerra, que luego sería Defensa, para su estructura militar, el personal, la disciplina. Esa dualidad que ha marcado toda su historia. Pero todavía faltaba algo, ¿verdad? Como darle un alma, una filosofía al cuerpo. Justo eso. Hacía falta algo más que normas, algo que definiera el espíritu del Guardia Civil. Y eso llegó el 20 de diciembre de 1845, escrito por el mismísimo duque de Ahumada. Hablamos de la famosa Cartilla del Guardia Civil. Exactamente, un documento. Extraordinario, de verdad. Es mucho más que un reglamento. Es el código ético, la guía moral de la institución. Resume los deberes de los reglamentos, pero les añade una dimensión ética muy, muy profunda. Busca inculcar un sentido altísimo del deber, de la honradez, disciplina, abnegación. Sigue siendo, con cambios lógicamente, la base de su código deontológico hoy en día. Y ahí está esa frase tan rotunda que todo el mundo conoce. El honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Pone los pelos de punta. Es la esencia de lo que Ahumada quería transmitir. Una exigencia moral tremenda,
Pero ojo, la cartilla también habla de ser prudente sin debilidad, firme sin violencia, o sea, ya mete ideas de proporcionalidad. Y crea una figura que fue fundamental para que estuvieran en todas partes, el comandante de puesto, que se convirtió en la cara visible de la Guardia Civil en la España rural durante décadas y décadas. Y como curiosidad, su primer servicio oficial fue el 10 de octubre de 1845, nada menos que cubriendo el recorrido de la comitiva real por Madrid el día del cumpleaños de la reina Isabel II. Un estreno de gala, vamos. El nacimiento fue sólido, con una base de ideas y organización muy fuerte. Pero la España de entonces seguía siendo un polvorín. Ujú. Un polvorín constante. Es que el periodo en que se estaban consolidando coincidió con la Segunda Guerra Carlista, del 46 al 49, y luego vendría la Tercera, del 72 al 76. Y eso significaba guerra de guerrillas, inestabilidad, y muchas veces esa guerrilla acababa siendo bandolerismo puro y duro. La Guardia Civil tuvo que enfrentarse a todo eso desde el minuto uno. Y no solo actuaron en España, se menciona una misión fuera sorprendentemente pronto. Sí, ya en 1847. En Portugal había una guerra civil y pidieron ayuda a España y al Reino Unido. Y se envió una unidad de caballería de la Guardia Civil a Oporto para ayudar a mantener el orden y la seguridad. Una muestra temprana de la confianza que ya generaban. También tuvieron que actuar en casa durante la oleada revolucionaria de 1848, la famosa Primavera de los Pueblos, que agitó toda Europa y también llegó a España. Les tocó proteger las instituciones y mantener el orden en ciudades como Madrid o Sevilla. Pero aquí empieza a verse también otra faceta muy importante, que ya estaba en la idea de Ahumada: las acciones humanitarias. Hay ejemplos que tuvieron mucho impacto en la época, como el rescate en 1850 de unos náufragos ingleses de la goleta Mary, en Cádiz, o la muerte trágica de dos guardias, Pedro Ortega y Antonio Jimeno, ese mismo año ahogados al intentar salvar a la gente de un coche de caballos que se llevó una riada en Castellón. ¿Y qué pasó con aquellos bandoleros famosos que tenían aterrorizados los caminos? ¿Fueron efectivos contra ellos? Muy efectivos, la presión constante, los enfrentamientos directos. Dieron resultado. Para 1849, tipos como Andrés López Muñoz, el barquero de Cantillana, que dicen inspiró la leyenda de Curro Jiménez, ya habían muerto en choques con la Guardia Civil. Otros como el Tempranillo o Luis Candelas también cayeron o fueron neutralizados. Hacia 1854, el segundo director del cuerpo, Facundo Infantes, ya podía decir con orgullo que el asalto a las diligencias, que era el pan nuestro de cada día una década antes, era ya algo rarísimo. El bandolerismo como fenómeno masivo quedó controlado, aunque bueno, siguieron existiendo partidas sueltas. Ahumada seguía muy preocupado por la calidad de su gente, sobre todo en un país con tanto analfabetismo. Por eso impulsó algo muy visionario en 1853, la creación de la Compañía de Guardias Jóvenes. Con el apoyo de la reina Isabel II se creó en Madrid esta unidad para acoger y dar formación a huérfanos e hijos de guardias civiles. Era una forma de asegurarse una cantera de futuros miembros bien formados y con los valores del cuerpo ya metidos en vena. Es el origen del actual Colegio de Guardias Jóvenes, Duque de Ahumada. Pero no todo fue un camino de rosas. En 1854 estuvieron a punto de desaparecer. ¿Qué pasó ahí? Pues que hubo un pronunciamiento militar, la Vicalvarada, que dio paso al bienio progresista, 1854-56. Y el nuevo gobierno se planteó muy en serio disolver la Guardia Civil. ¿La razón? Pues por haber sido leal al gobierno anterior, al que ellos habían echado. Es una paradoja que se repetirá más veces en su historia, estar en peligro justo por cumplir con su deber de lealtad al poder establecido. ¿Y cómo se salvaron? ¿Qué les salvó? Pues, fundamentalmente, el prestigio que ya se habían ganado. Habían demostrado ser eficaces contra la delincuencia, leales al Estado, no a un partido concreto, y muy importante, su labor humanitaria y de ayuda a la gente era muy valorada. La propia cartilla decía que el guardia civil debía ser un pronóstico feliz para el afligido. Su actuación ejemplar durante la terrible epidemia de cólera de 1855, por ejemplo, les dio un respeto social enorme. Ese arraigo y esa imagen positiva fueron decisivos para que siguieran adelante. Entramos ahora en una de las etapas más movidas de la historia de España, el sexenio revolucionario de 1868 a 1874. Un caos político total. Caos es quedarse corto, sí.
Tras la Revolución, la gloriosa, que echa a Isabel II en el 68, España entra en un torbellino. Buscan rey, llega Amadeo de Saboya y se va. Se proclama la Primera República. Estalla la Tercera Guerra Carlista, la guerra en Cuba empeora. Surgen las revueltas cantonales. Un periodo de vértigo. 3 elecciones generales y 7 gobiernos en apenas 6 años. Una locura. En medio de semejante maremoto, ¿qué papel jugó la Guardia Civil? Pues mira qué curioso, se volvió todavía más indispensable. En medio de todo ese caos, era de las pocas instituciones que representaba algo de estabilidad y capacidad de actuar en todo el país. Cualquier gobierno, fuera del color que fuera, necesitaba a la Guardia Civil para intentar mantener un mínimo de orden. Así que su papel se reforzó. Por ejemplo, el gobierno provisional del general Prim quitó la antigua Guardia Rural y sus funciones pasaron a la Guardia Civil. Bajo el reinado de Amadeo I también hubo cambios. Sí, en 1871 se reorganizó cómo estaban desplegados por el territorio para ser los más eficaces, reforzando las zonas con más problemas de orden público y protegiendo infraestructuras clave como las líneas de comunicación. ¿Y qué ocurrió durante la breve y agitada Primera República, en 1873? Pues hubo intentos de cambiar su naturaleza. El gobierno federal de Pi y Margall, por ejemplo, quiso limitar su trabajo solo al campo, creando unos voluntarios de la República, una especie de nueva milicia nacional para las ciudades y hacer que dependiera solo de gobernación, quitándole el carácter militar. Pero eso tampoco duró mucho, ¿no? No poquísimo. La realidad se impuso. El ejército necesitaba desesperadamente el apoyo de la Guardia Civil para luchar contra los carlistas, que estaban en plena ofensiva. Así que el siguiente gobierno republicano dio marcha atrás enseguida y volvió a la tradicional doble dependencia de guerra y gobernación. Las necesidades militares pesaron más que los debates ideológicos del momento. El sexenio acaba de forma abrupta. En enero de 1874, el general Pavía entra a caballo en el Congreso de los Diputados, acompañado de soldados y guardias civiles. Disuelve la Asamblea y se acaba la Primera República. Una imagen icónica y dramática. ¿Qué consecuencias tuvo ese final para la Guardia Civil? Pues significó una vuelta a una dependencia más claramente militar, parecida a la de la época de Prim. Se integró todavía más en la estructura y las operaciones del ejército en la lucha contra el carlismo, reforzando su lado militar y el control del Ministerio de la Guerra. Todo esto, como se apunta, en un contexto general muy oscuro para España. Crisis económica, pérdida de peso internacional, el lastre de la pérdida de las colonias. Una sensación de decadencia que algunos historiadores relacionan simbólicamente con la derrota de Trafalgar muchas décadas antes. Entonces, si hacemos un balance de estas primeras décadas tan intensas, vemos que la Guardia Civil nace de una necesidad urgente de orden en una España caótica, muy tocada por la guerra y llena de bandoleros. Y nace con el sello personalísimo de Ahumada. Un sello basado en exigir calidad, en la disciplina militar, sí, pero sobre todo en unos principios muy claros de honor, de servicio al ciudadano y de neutralidad política. Eso quedó grabado a fuego en su cartilla. Fue una apuesta por la profesionalidad y por la ética como base de todo. Y lo increíble es que consiguen no solo nacer, sino consolidarse y sobrevivir en un entorno hostilísimo. Guerras civiles, revoluciones, cambios de gobierno constantes, incluso intentos directos de disolverla. Así es. Se ganó a pulso una reputación de eficacia contra la delincuencia y manteniendo el orden. Pero fue igual de crucial para que sobreviviera y la gente la aceptara, esa otra cara, la de ayudar en catástrofes, la presencia constante y cercana en el mundo rural. Esa mezcla de firmeza y humanidad fue clave, yo creo. Y esa doble naturaleza desde el principio, civil por depender de gobernación para el servicio policial y militar por su estructura y disciplina, quedó ya marcada para siempre en estos años tan turbulentos. Sin duda. Un recorrido fascinante por unas décadas fundacionales que forjaron el ADN de la institución. Desde luego. Y nos deja sobre la mesa una reflexión interesante, ¿no? Algo para darle una vuelta más allá de los hechos históricos que hemos contado. Cómo influyó esa experiencia de nacer y crecer en un periodo de tantísima inestabilidad, con un mandato tan centrado en imponer el orden y con esa dualidad cívico-militar tan marcada. Cómo modeló eso no solo cómo funcionaban por dentro, sino también la percepción que la sociedad española ha tenido de la Guardia Civil durante los siglos siguientes. Es una pregunta que sale directamente de estos orígenes tan singulares.